Hay una manada de leones en Kenia que lleva casi 50 años siendo filmada. Medio siglo de nacimientos, muertes, guerras y traiciones documentadas cámara por cámara. Ninguna otra manada en la historia de la vida salvaje africana ha sido observada durante tanto tiempo. Se llama el Marsh Pride y su historia es la más brutal que el Masai Mara ha producido. Reyes llegaron y cayeron. El primero fue destronado y sus cachorros asesinados frente a las leonas que no pudieron defenderlos. El segundo reinó solo después de que su compañero fuera asesinado por 3 machos invasores. El tercero se llevó a sus 5 hijos al exilio y construyó una leyenda que cambió el Mara para siempre. Pero los enemigos más peligrosos del Marsh Pride nunca fueron otros leones. Fueron humanos, pastores que entraban a la reserva cada noche con miles de cabezas de ganado. Cuando los leones cazaban sus vacas, los pastores respondían con lanzas y veneno. Las mejores cazadoras de la manada fueron asesinadas una por una atravesada por una lanza en 2009, otra al año siguiente, y la peor noche llegó en diciembre de 2015. La matriarca que había liderado la manada durante 17 años comió de una carcasa envenenada. A la mañana siguiente la encontraron espumando por la boca, convulsionando en el suelo africano. Murió a las 7:30 de la mañana. 3 leones cayeron esa noche, 6 buitres también. El mundo entero reaccionó con horror. Pero el Marsh Pride no murió. Hoy, casi 10 años después del envenenamiento, la manada sigue viva. Nuevas leonas lideran, nuevos machos rugen. El pantano sigue produciendo reyes, porque en el Masai Mara los imperios de leones duran una década, pero el Marsh Pride lleva 5. Quédate hasta el final para ver cómo una manada sobrevivió a lo que ningún depredador pudo hacer, a los humanos. En el extremo norte de la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia, existe un territorio que los leones han reclamado como suyo durante generaciones. Se llama Musiara Marsh, un pantano rodeado de pastizales altos donde los ñus cruzan cada año durante la gran migración. Un lugar donde las cebras beben al amanecer y los búfalos se agrupan al atardecer. Para un león no existe mejor dirección en toda África. El Marsh Pride fue documentado por primera vez en 1977 por el zoólogo británico Jonathan Scott. Desde ese año, cada nacimiento, cada muerte, cada batalla por el trono fue registrada con una precisión que ninguna otra manada de leones ha recibido jamás. Lo que empezó como un proyecto de investigación se convirtió en la crónica más larga de una familia de depredadores en la historia de la biología. El primer rey documentado del Marsh Pride fue un macho conocido como Blondie. Controlaba el territorio a mediados de los años 90 con la autoridad silenciosa de un león que nunca necesitó demostrar nada. Las leonas originales cazaban en equipo con una eficiencia que asombraba a los investigadores. La manada funcionaba como una máquina perfecta, territorio seguro, cachorros sanos, presas abundantes. El pantano les daba todo lo que necesitaban. Pero en 1998, un nuevo macho llegó al pantano y cambió todo. Su nombre era Scar. Tenía una cicatriz profunda que cruzaba su rostro y le daba una expresión permanente de ferocidad. Llegó junto a otro macho llamado Scruffy. Juntos destronaron a Blondie y tomaron el control de la manada. Scar no era solo fuerte, era carismático. Los guías y los equipos de filmación que llegaban al Mara lo buscaban antes que a cualquier otro animal. Scar compartió el poder con Scruffy durante 2 años. Pero cuando Scruffy murió, Scar se quedó solo. En lugar de buscar un nuevo aliado, hizo algo inusual. Empezó a pasar tiempo con los adolescentes de la manada. Las jóvenes leonas que crecían bajo su protección lo trataban con una familiaridad que los investigadores rara vez habían documentado entre machos adultos
y subadultas. Las leonas fundadoras del Marsh Pride eran guerreras. Bumpnose era la más valiente. Protegía a los cachorros con una ferocidad que los guías describían como sobrenatural. Mamaluga era la más cautelosa. Criaba a sus cachorros en secreto, escondiéndolos durante semanas antes de presentarlos a la manada. Juntas mantenían el Marsh Pride estable mientras los machos iban y venían. Porque esa es la verdad que pocos documentales cuentan. Los reyes cambian cada pocos años, pero las leonas son la columna vertebral que mantiene todo en pie. En el año 2000, el reinado de Scar llegó a su fin de la forma más violenta posible. Y lo que le ocurrió a sus cachorros demostró que el Musiara Marsh no era solo un paraíso de caza, era un trono construido sobre huesos. Y cada nuevo rey lo reclamaba destruyendo todo lo que el anterior había dejado. El año 2000 trajo al pantano algo que Scar no pudo detener. 2 machos jóvenes conocidos como los Toppy Plains Males cruzaron los pastizales del sur y entraron en territorio del Marsh Pride con la confianza de quienes saben que el tiempo está de su lado. Scar ya no era el león que había destronado a Blondie 2 años atrás. Era más viejo, más lento y estaba completamente solo. Los Toppy Plains Males no llegaron de noche como hacen la mayoría de los invasores. Llegaron a plena luz del día. Rugieron en el centro del territorio sin esperar respuesta. Marcaron los árboles de Scar con su propio olor. Y cuando Scar finalmente los confrontó, la pelea duró menos de lo que cualquier guía esperaba. 2 contra 1 nunca funciona a favor del uno. Scar fue expulsado del pantano que había gobernado y desapareció hacia el este. Nunca más fue visto en Musiara Marsh, pero la expulsión de Scar fue solo el comienzo. Lo que vino después fue el protocolo que la naturaleza exige cada vez que nuevos machos toman el poder: eliminar la genética del rey anterior. Los Toppy Plains Males buscaron a los cachorros de Scar. Bumpnose, la leona más valiente de la manada, intentó lo imposible. Tomó a los cachorros y los guió hacia el Vila Shakaluga, un barranco donde pensó que estarían seguros. No fue suficiente. Los machos la siguieron, encontraron a los cachorros y los mataron uno por uno mientras Bumpnose rugía sin poder hacer nada. Los investigadores que filmaron esa mañana describieron un silencio que cayó sobre el pantano como si la tierra misma estuviera de luto. Bumpnose se quedó junto a los cuerpos durante horas sin comer y sin moverse. Si crees que las madres luchan hasta el final sin importar las probabilidades, dale like a este video. El macho dominante de los nuevos invasores recibió el nombre de Simba. Reinó sobre el Marsh Pride desde el año 2000 hasta 2003. Durante ese tiempo, la manada se estabilizó lentamente. Las leonas aceptaron a los nuevos machos como exige el ciclo natural. Nuevos cachorros nacieron. El pantano volvió a funcionar. Pero las heridas de la toma de poder nunca sanaron completamente. En 2002, Bumpnose desapareció. Los Rangers encontraron evidencia de lo que temían. Había sido asesinada por pastores Masái después de cazar una de sus vacas. La leona que había arriesgado su vida para salvar a los cachorros de Scar no murió en batalla contra otros leones. Murió por una lanza humana. Mamaluga tuvo el mismo destino semanas después. 2 de las fundadoras del Marsh Pride eliminadas no por la naturaleza, sino por el conflicto más antiguo de África: humanos contra depredadores. La manada quedó reducida. Las leonas fundadoras habían desaparecido. Simba controlaba un reino cada vez más pequeño, y cuando otros machos llegaron a desafiarlo en 2003, la pelea fue feroz pero breve.
Simba defendió su trono una última vez antes de que la presión se volviera insoportable. La manada se dividió. Las leonas más viejas se quedaron con Simba. Las más jóvenes buscaron territorio propio. Pero en 2004, un león de melena negra apareció en los límites del Musiara Marsh. Caminaba con la autoridad de quien ya ha conquistado territorios antes. Los guías lo reconocieron inmediatamente. Su nombre era Notch, y lo que hizo con el Marsh Pride lo convirtió en el rey más famoso que el Masai Mara ha producido en este siglo. En 2004, el león de melena negra cruzó los límites del Musiara Marsh y no se detuvo hasta llegar al centro del territorio. Notch no era un macho cualquiera. Había sobrevivido años como nómada en las llanuras del Mara. Tenía cicatrices que contaban historias que ningún guía podía descifrar. Y tenía algo que la mayoría de los machos invasores no tienen: un compañero que lo respaldaba. Juntos se enfrentaron a Simba y a lo que quedaba de su reinado debilitado. La toma de poder fue rápida. Simba ya no tenía la fuerza ni las alianzas para defender un trono que se desmoronaba. Cuando los dos machos nuevos rugieron en Musiara Marsh por primera vez como dueños, las leonas sobrevivientes aceptaron el cambio con la resignación de quienes han visto demasiados reyes llegar y caer. Pero antes de que Notch pudiera consolidar su dominio, la tragedia golpeó. 3 machos invasores encontraron a su compañero solo en una patrulla nocturna. Lo emboscaron, lo mataron. De un día para otro, Notch se quedó completamente solo, defendiendo un territorio que necesitaba al menos 2 machos para ser controlado. Los guías del Mara esperaban que huyera. Ningún macho solitario sobrevive mucho tiempo en un territorio tan codiciado. Notch no huyó, hizo exactamente lo contrario. Patrulló solo cada noche, rugió con una intensidad que se escuchaba a 8 kilómetros. Marcó cada árbol y cada arbusto como si desafiara a cualquier intruso a cruzar sus límites. Los guías que lo observaban decían que Notch convertía la soledad en una declaración de guerra. Donde otros leones veían vulnerabilidad, él proyectaba poder. Durante su reinado, Notch engendró cachorros con varias leonas del Marsh Pride. Una de esas camadas produciría a los machos que cambiarían la historia del Mara para siempre. Sus hijos, conocidos después como la coalición de Notch. 5 hermanos que crecieron bajo la sombra de un padre que les enseñó que un león solo puede mantener un imperio si ruge más fuerte que su miedo. Notch gobernó el Marsh Pride desde 2004 hasta 2007, 3 años de dominio solitario que desafiaron todo lo que los investigadores sabían sobre la supervivencia de machos sin coalición. Cuando finalmente fue desplazado por 2 nuevos machos llamados Romeo y Clawed, Notch no desapareció como los reyes anteriores. Se llevó a sus 5 hijos al exilio, y lo que construyeron juntos se convirtió en la leyenda más grande del Masai Mara. Suscríbete y activa la campana si quieres ver cómo esta manada sobrevivió a lo que vino después, porque los reyes van y vienen. Pero lo que les esperaba a las leonas del Marsh Pride no tenía nada que ver con otros leones. Los hijos de Notch crecían fuertes en el exilio, pero dentro del pantano, las leonas que habían sobrevivido a décadas de guerras entre machos estaban a punto de enfrentar algo completamente diferente. Algo que no podían combatir con garras ni colmillos. Algo que venía no de la sabana, sino de las aldeas que rodeaban la reserva. Mientras los machos llegaban y caían cada pocos años, las leonas del Marsh Pride mantenían todo en pie. Generación tras generación. Eran ellas las que cazaban, ellas las que criaban, ellas las que decidían dónde dormía la manada y cuándo se movía. Los machos ponían el rugido, las leonas ponían todo lo demás. Después de Notch, Romeo y Clawed tomaron el control del Marsh Pride en 2007.
Reinaron 5 años hasta que en 2012 fueron desplazados por una coalición conocida como los Musketeers. Cada cambio de macho traía el mismo ciclo: infanticidio, resistencia de las leonas, aceptación forzada y nuevos cachorros. Las leonas no tenían el lujo de llorar. Tenían que sobrevivir, y para sobrevivir necesitaban aceptar al nuevo rey, aunque hubiera matado a sus hijos. En 2008, el corazón del Marsh Pride estaba sostenido por 4 leonas extraordinarias. Bibi era la matriarca. Tenía 17 años cuando murió, casi el doble de lo que vive una leona promedio en el Mara. Sus orejas rasgadas y su cola sin tufo la hacían reconocible a kilómetros. Bibi había sobrevivido a más cambios de machos que cualquier otra leona documentada en la historia del Masai Mara. Era la memoria viva de la manada. White Eye era ciega de un ojo. Una herida antigua que nunca sanó le había dejado una cicatriz blanca que le cubría la pupila izquierda. Cualquier otro animal con esa desventaja habría muerto joven. White Eye no. Cazaba con la misma eficiencia que las leonas con 2 ojos funcionales. Compensaba la falta de visión lateral con un oído que los guías describían como sobrenatural. Siempre escuchaba a la presa antes de verla. Red era la cazadora más letal de la manada. Los guías la llamaban así por un tono rojizo en su pelaje que la distinguía del resto. Era la primera en lanzarse sobre los ñus, la primera en derribar cebras, la que enseñaba a los cachorros a cazar posicionándose siempre donde ellos pudieran observarla. Los investigadores la consideraban la leona más completa del Marsh Pride. Fuerza, velocidad, instinto y una agresividad maternal que la hacía pelear contra hienas sin dudarlo. Lispy completaba el cuarteto. Tenía un labio ligeramente deformado que le daba una expresión única. Era la más cautelosa de las 4, la que siempre evaluaba antes de actuar, la que mantenía a los cachorros escondidos más tiempo que las otras. Su cautela la había mantenido viva durante años, mientras leonas más impulsivas caían. Juntas, estas 4 leonas formaban una unidad de caza que los equipos de filmación perseguían con desesperación. Cada cacería era una coreografía perfeccionada por años de trabajo conjunto. Bibi dirigía, White Eye flanqueaba, Red atacaba, Lispy cubría la retaguardia. No necesitaban machos para alimentar a la manada. Los machos necesitaban a ellas. Pero fuera del pantano, el mundo estaba cambiando. Cada año más, pastores masái cruzaban los límites de la reserva con sus rebaños. Miles de cabezas de ganado entraban al Musiara Marsh cada noche cuando los turistas se retiraban a sus lodges. Las vacas pisoteaban los pastizales que alimentaban a los ñus. Los ñus dejaban de pasar por el pantano. Y cuando las presas naturales escaseaban, los leones hacían lo único que sabían hacer: cazar lo que estuviera disponible, incluyendo vacas. Las 4 guerreras del pantano no sabían que el enemigo que las destruiría no tendría garras ni colmillos. Vendría con lanzas y después con veneno. La relación entre los leones y los masái es tan antigua como la sabana misma. Durante siglos, los pastores nómadas han caminado junto a los depredadores más grandes de África. No se amaban, no se odiaban. Simplemente coexistían con un respeto basado en el miedo mutuo. Pero cuando ese equilibrio se rompe, la sangre corre. Y en el Masai Mara, el equilibrio se estaba rompiendo cada año un poco más. El problema era matemático. Desde 1977, la cantidad de ganado dentro de la Reserva Nacional Masai Mara había aumentado más de 1000%. No era un error de cálculo. Miles de pastores cruzaban los límites de la reserva cada noche con sus rebaños porque sus propias tierras de pastoreo habían sido privatizadas o cedidas a conservacionistas. No tenían a dónde ir. Sus vacas necesitaban pasto.
y el pasto estaba dentro de la reserva donde vivían los leones. Los leones no entienden de límites legales ni de economía ganadera. Ven una vaca y ven comida, especialmente cuando los ñus y las cebras han dejado de pasar por su territorio porque el pasto ha sido destruido por las mismas vacas que ahora caminan entre ellos. El ciclo era perfecto en su crueldad. El ganado destruía el pasto, las presas naturales desaparecían, los leones cazaban ganado, los pastores mataban leones. En 2009, Red salió a cazar de noche como había hecho miles de veces. Era la mejor cazadora del Marsh Pride, la que derribaba ñus con una precisión que asombraba a los investigadores. Pero esa noche no encontró ñus. Encontró vacas, mató una, y al día siguiente los pastores la encontraron a ella. La mataron con una lanza. La leona más letal de la manada murió sin poder defenderse contra un arma que no conocía. Los guías que encontraron su cuerpo describieron una escena que les persiguió durante meses. Red yacía en el pasto con la lanza todavía visible. No había señales de pelea. No había rugidos grabados en las cámaras nocturnas, solo silencio y una leona muerta por hacer lo que la naturaleza le había enseñado a hacer. Si estás siguiendo esta historia y quieres que sigamos contando la verdad sobre lo que pasa con los leones de África, dale like ahora. Un año después, en 2010, Lispy tuvo el mismo destino. La leona cautelosa, la que siempre evaluaba antes de actuar, la que escondía a sus cachorros más tiempo que cualquier otra madre, salió de noche, cazó ganado y una lanza la esperaba al amanecer. 2 de las 4 guerreras del Marsh Pride eliminadas en menos de 12 meses. No por la naturaleza, no por otros leones. Por el conflicto más antiguo de África. La manada quedó devastada. Bibi y White Eye eran ahora las únicas leonas experimentadas, pero el Marsh Pride no podía funcionar con solo 2 cazadoras adultas. Fue entonces cuando las Three Graces aparecieron. Charm, Sienna y Joy eran un grupo que se había separado de la manada principal años atrás. La pérdida de Red y Lispy las obligó a volver. 3 leonas jóvenes que se reintegraron a una manada destrozada para intentar reconstruir lo que las lanzas habían destruido. 2 cazadoras asesinadas en 2 años, y lo peor todavía no había llegado. Las Three Graces trajeron juventud a una manada que la necesitaba desesperadamente. Charm era la más fuerte, Sienna la más elegante, Joy la más maternal. Junto a Bibi y White Eye, el Marsh Pride volvió a tener 5 cazadoras activas. Los cachorros que nacieron en los años siguientes crecieron bajo la protección de una manada que parecía haberse reconstruido contra todo pronóstico. Pero fuera del pantano, la situación empeoraba cada mes. Los pastores Masái ya no entraban a la reserva en grupos pequeños, entraban en masa. Cada noche, cuando el último vehículo de turistas desaparecía por los caminos de tierra, miles de cabezas de ganado cruzaban los límites de la reserva como una marea silenciosa. Los guardas no podían detenerlos. Las autoridades no querían detenerlos, y los leones pagaban el precio. Los investigadores que monitoreaban la reserva describieron una transformación que ocurría en cámara lenta. El pasto alto donde los leones se escondían para cazar fue pisoteado hasta convertirse en polvo. Los ñus, que antes pasaban semanas en el Musiara Marsh durante la migración, ahora cruzaban en días porque no había pasto para alimentarlos. Las cebras dejaron de congregarse cerca del pantano. El ecosistema entero se reorganizó alrededor de un factor que no existía una década atrás: vacas. Jonathan Scott, el hombre que había seguido al Marsh Pride desde 1977, escribió en su blog algo que resumía 4 décadas de frustración. Dijo que cada año la situación se intensificaba más allá de toda razón, que los pastores siempre habían matado a algunos leones con lanzas o veneno,
pero que en los últimos años la situación había escalado a un nivel que amenazaba la existencia misma de la manada. En 2012, los Musketeers tomaron el poder del Marsh Pride, desplazando a Romeo y Claude. Eran machos jóvenes con una conexión genética que los guías rastreaban hasta Scar, el antiguo rey del pantano. La manada tenía nuevos reyes, pero el verdadero enemigo no estaba en los machos rivales. Estaba en los pastizales vacíos donde antes había presas y ahora solo había estiércol de vaca. Las leonas se adaptaron como pudieron. Cazaban de noche cuando el ganado entraba a la reserva. Derribaban vacas porque era lo único disponible. Cada vaca muerta significaba comida para la manada, pero también una sentencia de muerte potencial, porque cada pastor que perdía una vaca juraba venganza, y la venganza en el Mara no se cobra con abogados ni con denuncias, se cobra con carbofurano. El carbofurano es un pesticida agrícola tan tóxico que una cantidad del tamaño de un grano de arroz puede matar a un león adulto. Es barato, es fácil de conseguir y es imposible de detectar por el olfato de un depredador. Los pastores lo espolvoreaban sobre las carcasas de sus vacas muertas, sabiendo que los leones volverían a comer. Era una trampa perfecta, sin ruido, sin riesgo, sin rastro. ¿Quién es más peligroso para los leones? ¿Otros leones o los humanos? Escríbelo en los comentarios. No hay una respuesta fácil. Miles de vacas entraban a la reserva cada noche. Los leones cazaban lo que encontraban y los humanos preparaban su venganza. La noche del 5 de diciembre de 2015, todo explotó. La noche del 5 de diciembre de 2015, los leones del Marsh Pride cazaron una vaca dentro de la reserva. Era algo que ocurría cada semana. Las leonas derribaron al animal, comieron lo que pudieron y dejaron la carcasa para volver al día siguiente. Era rutina, era supervivencia, era exactamente lo que los pastores esperaban. A la mañana siguiente, el dueño de la vaca encontró los restos. No llamó a las autoridades, no reportó la pérdida. Simplemente caminó hasta la carcasa y espolvoreó carbofurano sobre los restos. El pesticida se mezcló con la carne y la sangre sin cambiar el olor ni el sabor. Una trampa invisible diseñada para matar a cualquier animal que volviera a comer. Después se fue. Solo tenía que esperar. Esa noche los leones volvieron. Bibi, la matriarca de 17 años, comió primero como hacía siempre. Sienna comió después. Alan, un macho joven, se unió al festín. Otros miembros de la manada comieron en diferentes momentos de la noche. Ninguno detectó nada extraño. El carbofurano no tiene olor, no tiene sabor, solo tiene muerte. Al amanecer del 6 de diciembre, un equipo de filmación que trabajaba en la zona encontró a Bibi en el suelo. Espumaba por la boca. Su cuerpo convulsionaba violentamente. Sus patas se movían sin control, como si intentara correr de algo que ya estaba dentro de ella. Los camarógrafos llamaron a los veterinarios inmediatamente, pero para Bibi ya no había nada que hacer. Murió a las 7:30 de la mañana. Bibi había sobrevivido a 5 cambios de machos dominantes. Había criado generaciones de cachorros. Había cazado bajo la lluvia y bajo el sol durante casi 2 décadas. Había visto morir a Bum Nose, a Mamaluga, a Red, a Lispy. Había reconstruido la manada cada vez que un nuevo rey destruía lo que el anterior había dejado. Y murió en el suelo del Musiara Marsh con espuma blanca en la boca por culpa de un pesticida que costaba menos que una botella de agua. Sienna desapareció esa misma mañana. Los Rangers la buscaron durante días. Cuando encontraron un cuerpo devorado por hienas cerca de la zona, concluyeron que probablemente era ella. El veneno la debilitó y las hienas hicieron el resto. Alan, el macho joven, sobrevivió la primera noche. Los veterinarios lo trataron.
pareció mejorar, pero el veneno lo dejó tan débil que no pudo evitar ser pisoteado por una manada de búfalos días después. Se arrastró bajo un vehículo buscando refugio. Una hiena lo encontró. Sus heridas eran demasiado graves. Los veterinarios tuvieron que sacrificarlo. 3 leones muertos. 6 buitres que se alimentaron de los cuerpos también murieron. El veneno se extendió por la cadena alimenticia como una plaga silenciosa. Las autoridades arrestaron a 2 pastores. Un tercer sospechoso fue detenido como testigo. Un cuarto nunca fue encontrado. Jonathan Scott publicó palabras que resonaron en todo el mundo. Dijo que ya no había nada que lo sorprendiera sobre lo que estaba pasando en el Masai Mara. El mundo reaccionó con horror. Miles de mensajes inundaron la página de Facebook del Marsh Pride. Conservacionistas exigieron acción inmediata. Los medios internacionales cubrieron la historia durante semanas. Pero dentro del pantano, las leonas sobrevivientes no tenían tiempo para esperar justicia humana. Tenían cachorros que proteger, territorio que defender y una manada que reconstruir por enésima vez. Bibi murió a las 7:30 de la mañana, pero el Marsh Pride no murió con ella. Las semanas que siguieron al envenenamiento fueron las más difíciles que el Marsh Pride había enfrentado en casi 40 años de documentación. Charm, Joy y las leonas que sobrevivieron se reagruparon lentamente. Volvieron al centro del Musiara Marsh como si el territorio mismo las llamara de vuelta. No tenían a Bibi para guiarlas. No tenían a Sienna para flanquear las cacerías. Pero tenían algo que ningún veneno podía destruir: la memoria genética de generaciones de leonas que habían sobrevivido a todo. Charm emergió como la nueva líder. Los equipos de filmación que regresaron al Mara en 2016 la encontraron cazando con una determinación que recordaba a Red, protegiendo cachorros con una ferocidad que recordaba a Bump Nose, tomando decisiones con una cautela que recordaba a Lispy. Era como si cada leona que el Marsh Pride había perdido viviera dentro de ella. En 2018, las cámaras volvieron al pantano para filmar una nueva serie. Documentaron a Charm luchando por criar a sus cachorros en un territorio donde el ganado seguía entrando cada noche, donde las presas naturales seguían escaseando, donde cada cacería de una vaca podía significar otra ronda de veneno. El mundo vio a una leona que se negaba a rendirse en un entorno que hacía todo lo posible para destruirla. Comparte este video con alguien que necesite saber lo que está pasando con los leones de África. Y si quieres ver la historia completa del rey más legendario que gobernó este pantano, el video de Notch y sus 5 hijos está aquí arriba. Nos vemos en el próximo documental. La manada siguió perdiendo y ganando miembros como ha hecho durante medio siglo. Machos llegaron y cayeron. Cachorros nacieron y algunos sobrevivieron. El ciclo interminable del Musiara Marsh continuó girando como lo ha hecho desde que Jonathan Scott puso sus ojos en estos leones por primera vez en 1977. Hoy el Marsh Pride sigue vivo. 6 hembras lideradas por Quito, la nueva matriarca, controlan el mismo territorio que Bibi protegió durante 17 años. El mismo pantano donde Scar reinó y cayó, donde Notch gobernó solo contra todo pronóstico, donde Bump Nose murió intentando salvar cachorros que no eran suyos, donde Red y Lispy fueron asesinadas por lanzas, donde Bibi espumó por la boca una mañana de diciembre. En diciembre de 2024, una coalición de 7 machos conocidos como los Toppy Boys tomó el control de la manada. 7 machos. La coalición más grande que el Marsh Pride ha tenido en su historia moderna. Nuevos reyes para un trono que lleva casi 50 años cambiando de dueño. Nuevos rugidos en el mismo pantano donde han rugido docenas de machos antes que ellos. La historia del Marsh Pride no es solo una historia de leones,
Es una historia sobre lo que ocurre cuando humanos y depredadores comparten la misma tierra, sobre pastores que no tienen a dónde llevar su ganado, sobre leones que no tienen otra opción que cazar lo que encuentran, sobre venenos que cuestan centavos y destruyen décadas de genética, sobre conservacionistas que gritan mientras las autoridades miran para otro lado. No hay villanos simples en esta historia, solo un conflicto que lleva siglos sin resolverse, casi 50 años de reyes y guerreras, de lanzas y veneno, de invasiones y reconstrucciones. El Marsh Pride ha sobrevivido a todo lo que la naturaleza y los humanos le han lanzado. Otros leones los atacaron, humanos los envenenaron. El territorio se encogió, las presas desaparecieron y el pantano sigue produciendo leones que rugen cada noche como si el mundo no hubiera intentado silenciarlos durante medio siglo. Porque el Musiara Marsh no es solo un territorio, es una promesa. Y la promesa es simple: el pantano nunca muere.